Este texto está escrito de puño y letra de Juan Pablo Duarte. En esto, él rinde cuentas de cada centavo que gastó para movilizar tropas al sur y le devuelve a la Junta Central Gubernativa todo lo que le sobró, que fue la mayor parte. Juan Pablo Duarte mostró en los hechos que la patria que él fundó es para ser administrada con honradez y con rendición de cuentas. Nos place recibir en nuestro espacio estelar de hoy, para compartir el cafecito, al jurista Francisco Álvarez. Pancho, muy buenos días y bienvenido y salud. Hola, Pancho. Buenos días a ustedes, a los amigos y amigas televidentes. Bueno, Pancho anda con los papeles. Hablemos del expediente Odebrecht. Tenemos varias preguntas, pero veo que tú has traído el expediente. Y me gustaría saber, porque tú dominas el tema mucho mejor que nosotros y por eso te invitamos, gracias. ¿Cuáles son los aspectos para ti más destacables de este expediente? Bueno, fíjate, en primer lugar hay que reconocer que en esta ocasión el Ministerio Público hizo un esfuerzo para seguir lo que se llama la pista del dinero. Habría que ver cuando se examinen las pruebas, porque una cosa es lo que se dice en la acusación y otra cosa es lo que se prueba. Y ustedes dirán, bueno, pero en la acusación están descritas las pruebas. Y yo lo traje precisamente para hacer como dicen por ahí, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Esta es la acusación, dividido en dos partes. Y la dividí en dos partes porque aquí está la relación de los hechos. Y aquí están descritas, enumeradas, las pruebas. Fíjense que casi la mitad del expediente es descripción de las pruebas. Ahora, que esté en la descripción de la prueba aquí no significa que tengamos acceso a ella todavía. Y cuando dice comunicación de la superintendencia de banco de fecha tal, hay que leer qué dice el texto de esa comunicación para ver cómo se pueden probar los hechos que están relatados previamente en la acusación. Entonces todavía queda una etapa muy importante desde el punto de vista, ustedes saben que Participación Ciudadana está haciendo un observatorio del caso. De hecho tenemos hoy una reunión del equipo que está trabajando en ese observatorio. Y uno de los aspectos básicos es precisamente que se le dé acceso a la población. Ya se le dio acceso a la acusación, eso está en varios medios. Ahora se le debería dar acceso, y es una recomendación a la Procuraduría General de la República. Debería en su sitio de internet colocar todas las pruebas, pero no una enumeración de ellas, sino las pruebas en sí mismo. Y eso me lleva a un tema, Uchi, Amelia, que algunas personas están comentando. Se depositó la acusación, inmediatamente se notó que la Procuraduría tenía un plan de dar a conocer el contenido de la acusación. Y cada día enviaba una nota de prensa a los distintos medios con respecto a algún aspecto de la acusación. Yo estoy completamente de acuerdo con esa forma de actuar. Porque algunos dicen, el Ministerio Público no tiene por qué estar revelando ante la opinión pública. Yo quiero recordar el caso Van Inter, donde, bueno, los imputados estaban en la prensa, obviamente, y nosotros, incluyéndome a mí como abogado del Banco Central, recomendamos al Banco Central que no podía dejarse ganar el pleito en la opinión pública, porque si se pierde el pleito en la opinión pública, hay mucha probabilidad de que se pierda también en el sistema judicial. Entonces, recordemos que en aquella ocasión llegamos hasta abrir un programa de televisión que era conducido por Carmen Inver Brugal, donde los abogados de la Administración Monetaria y Financiera íbamos a mostrar las pruebas, ya no a hablar como estoy haciendo yo aquí, ¿no? Con las pruebas en la mano, es decir, decimos esto porque está aprobado por este documento y lo presentábamos ante el país. Entonces yo creo que este caso, que es un caso que nos concierne a todos, no solamente a los jueces, no solamente a los fiscales, a toda la ciudadanía, pues debería el Ministerio Público todas esas pruebas colocarlas a disposición de la ciudadanía en su sitio de internet.
El caso ha permitido que el Ministerio Público someta a la justicia a una parte de los imputados que hubo en la primera fase y que sustrajera a otros. En ese sentido, quisiera saber, con relación a los que están sometidos a la justicia, ¿tenemos un expediente sólido? ¿Cuál es la apariencia que tiene? Ese juicio me lo voy a reservar para cuando revise las pruebas, Okay. porque si no estaría dándole fe a lo que dice el Ministerio Público. Okay. El Ministerio Público dice allí que hay pruebas para esto, para esto, para esto, para esto. Vamos a ver las pruebas, si esas pruebas realmente son pruebas que pueden comprometer la responsabilidad penal de estas personas. He visto la descripción de las pruebas, la enumeración de las pruebas, con qué finalidad cada una de ellas se pretende presentar, ¿no? Y esa finalidad hay que revisar si es cumplida por el contenido de la prueba. Ahora, miren, este expediente es suficiente para demostrar que vivimos en una selva en la República Dominicana. Porque aquí Pero eso no es delito. Sí, pero déjame decirte... Es decir, ¿cuáles son las bases para que haya condenas? Te voy a explicar, porque estamos concentrados solamente en el tema de soborno, pero aquí hay otros tipos penales en esta acusación que son interesantes. Por ejemplo, la falsedad en escritura pública. Sí, penal, completamente penal. ¿Qué tipo de falsedad? Cuando usted, como funcionario público, hace una declaración jurada de bienes, omitiendo información o dando información incorrecta, eso es una falsedad en ese documento. Pues ese tema está aquí en la acusación. Y le corresponderá a cada uno de los imputados que fueron funcionarios públicos y presentaron declaración jurada. Yo he leído en la acusación cuando el Ministerio Público señala que, por ejemplo, cuentas fundamentales de algunos imputados sencillamente no fueron declaradas en su declaración jurada de bienes. Entonces, y supongo que tampoco en impuestos internos. Un detalle que me llamó la atención de esta acusación es que noté la ausencia de información sobre la Dirección General de Impuestos Internos. Y tengo información, lo he leído en la prensa y el Ministerio Público lo ha dicho, que ha solicitado información a la DGI sobre estos imputados. Sin embargo, cuando usted lee, son pocas las referencias a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Será que en la realidad el Ministerio Público no ha pedido esa información de la DGI? ¿O será que la pidió, se la dieron y no quiso ponerla en el expediente? Bueno, ahí viene otro tema. Los imputados están pidiendo que el Ministerio Público le entregue todas las pruebas recabadas. No solamente las utilizadas. Tienen derecho. Y tienen derecho a obtenerlas. Porque el Ministerio Público, cuando recaba una prueba, esa prueba debe ser puesta a disposición de las partes, de los imputados. ¿En qué momento? Bueno, inmediatamente, después, ¿cómo fíjate, la cosa? En República Dominicana hay una práctica de que el momento en que se pone a disposición de los imputados es cuando ya se somete la acusación, donde el propio Código Procesal Penal establece un plazo de 5 días para que... Para responder. Ellos están alegando que pasaron los 5 días y que no les han entregado la prueba. Y así mismo es, porque de hecho yo estoy solicitando información a la Suprema Corte de Justicia y me ha sido muy difícil obtenerla. Me imagino que es porque yo no soy prioridad en comparación con los imputados que a los que no se le han podido entregar. Si nos pusiéramos mal pensados, pudiéramos pensar que son fallos cometidos adrede para que el expediente se caiga. Eso yo no lo pudiera afirmar en este momento. Ahora, yo sí quisiera que resaltáramos los aspectos que tiene la acusación que son importantes. Por ejemplo, siempre se ha hablado de 192 millones de dólares. Perdón, de 92 millones. Sí, de soborno. Sí, pero la acusación en la página 39 dice: de igual forma, Odebrecht certifica que a través de estas empresas offshore, y antes de este párrafo menciona las empresas offshore de Odebrecht, a través de la cual se pasaban los fondos, repito, a través de estas empresas offshore se hicieron transferencias a Ángel Rondón, todo esto está explicado en el párrafo anterior, por un monto de 136.507.159 dólares con 2 centavos. Fíjate con qué precisión, con 2 centavos. Ellos están diciendo que tienen información que les suministró Odebrecht, de que las transferencias en Rondón no fueron por los 80 millones aquellos de la medida de coerción, que eran 80 en ese momento, ni por los 92 que declaró Odebrecht, sino por 136 millones de dólares. Yo creo que ese es un dato
muy relevante, porque recuérdense que el acuerdo con Odebrecht se le obligó a pagar el duplo ¿de qué suma? De 92. De 92, no de 136. Pero además es una multa y el Ministerio Público lo ha presentado como una indemnización, que son dos cosas muy diferentes. Fíjate, la multa solamente la puede imponer un juez. Sí. O sea, el Ministerio Público no impone multas. Ahora, se llegó a un acuerdo y el cálculo que se estableció de pago fue basado en la ley que establece el pago de una multa del doble. De hecho, lo dice la misma acusación. Exacto. Entonces, por eso hubo mucha discusión en estos días pasados sobre si el Estado debía constituirse en parte civil para reclamar daños y perjuicios. Y hubo una intimación de varias organizaciones de sociedad civil para que lo hiciera. ¿Tienes razón o no? Yo, en mi opinión, claro que sí que tienes razón. Porque, no, que ya hubo un acuerdo con Odebrecht y Odebrecht va a pagar 184 millones de dólares. Pero, ¿y Víctor Díaz? ¿Y Ángel Rondón? Ajá. ¿Y los daños generados por sus actuaciones? ¿Quién los repara? El Ministerio Público solamente puede pedir multa. Ahora, el Estado puede constituirse en parte civil, sea a través del Ministerio Público, sea a través de un abogado que contrate para esos fines, con la finalidad de reclamar pues esas indemnizaciones. Y hay un detalle que yo no quisiera ¿Y en dejar qué pasar. momento puede hacerlo? ¿En cualquier momento? Debe hacerlo ya. Y por eso se le intimó. Y está a tiempo todavía de hacerlo. Obviamente, si comienza la audiencia preliminar y no pasa nada, pues obviamente no se va a poder reclamar después una indemnización. Y en el juicio penal no se... No, ya sería demasiado tarde. Exacto, pero eso no se... en un juicio penal no se podría establecer ese tipo de indemnización por parte de los imputados hacia el Estado, independientemente de que el Estado no se constituya en parte civil, no. El Estado tiene que reclamar. Sí. Si Auchi tiene un accidente de tránsito por culpa de otra persona y no va y reclama, no se le va a entregar ninguna indemnización. Exactamente. O sea que, pero miren, hay un tema crucial con el caso de Ángel Rondón, que ya ustedes vieron el listado de testigos que está sometiendo. Más de un centenar. Sí. Por cierto, aparece un Francisco Álvarez 2 veces en ese listado de testigos. Yo estoy pidiéndole a la Suprema Corte que me entregue el escrito de defensa de Ángel Rondón para ver qué pretenden. En primer lugar, si ese Francisco Álvarez soy yo. Sí. Y en segundo lugar, qué pretenden con mi testimonio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el caso de Ángel Rondón es un caso que hay que darle especial atención, porque ya existen unos antecedentes. Y yo precisamente lo traía acá. Ustedes se recuerdan del caso del Plan Renove y el famoso Sam Goodson. Sí. Ese era un caso por el cual Ángel Rondón se comprometió con una empresa que se llamaba Hyundai America Corporation, dirigida por Sam Goodson, un judío, a hacer que se apruebe un contrato de financiamiento en el Congreso. Y yo voy a leer un párrafo que dice: establece el contrato firmado por Ángel Rondón con Sam Goodson. Establece que por esas gestiones, Goodson y su compañía se obligaron solidariamente a pagar a Rondón la suma de $995,000 en 3 pagos. Oigan esta perla. El primero fue de $58,000, tan pronto se hiciera efectiva la aprobación del financiamiento en el Senado. Ok. Un segundo pago de $600,000 inmediatamente después de lograr ese mismo propósito en la Cámara de Diputados. Y un tercer y último pago de $337,000 que debía ser pagado en un plazo no mayor de 15 días, luego de ser sancionado por ambas cámaras. Ahí está la tarifa de la época. Y el patrón, el patrón de conducta. Sí. Pero ustedes se recuerdan que el señor Ángel Rondón también fue el relacionado con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa no me acordaba yo. Está en la sentencia del lo caso de Renove, Baninter. sí. Oigan lo que dice la sentencia del caso Baninter, porque está en la sentencia del caso. Se realizaron negociaciones dirigidas a asegurar una eventual fusión de ambas entidades, Baninter y la Asociación Popular, una vez entrara en vigencia la ley 183-02. Con ese fin, fueron abiertos en Baninter 14 certificados financieros, 6 por un total de 205 millones de pesos a favor de Ángel Miguel Rondón, a nombre de Lancaster International Services, Bayside Capital Holding, Ben Morley Investment y 2 compañías que están en este caso ahora de Odebrecht,
Librec Investment y Roymar Corporation. Cuando ¿Qué usted busca hacían supuestamente qué en el caso de la asociación? recibir el dinero que estaba recibiendo Ángel Rondón para vender, para lograr que esas dos entidades se fusionaran. Que se aprobara en el Congreso Nacional una modificación a la ley que permitiera que una asociación popular se pudiera fusionar con un banco múltiple. En ambos casos él logró evadir la... En ambos casos no hubo consecuencias. No hubo consecuencias para Y Rondón. después de aquellas aguas, tenemos estos lodos en el caso Odebrecht. Nos queda un imputado de mucho peso, que es Víctor Díaz Rúa, que ha dicho esta semana a través de sus abogados que ya él fue juzgado por estos casos. Bueno, lo primero es, yo me quiero referir primero al caso de Chu Vázquez. Solamente como un ejemplo, porque el Ministerio Público tiene 3 cheques aquí, uno a nombre de Chu Vázquez, otro a nombre de su esposa y otro a nombre de su hija. ¿Emitidos por quién? Por Arma S.A., una compañía de Ángel Rondón, Okay. que está probado que es una compañía de Ángel Rondón. Ahí están las pruebas allí que lo justifican. Okay. Bueno, claro, le toca a Chu Vázquez demostrar si eso fue parte de una operación comercial. Sí. Porque uno no puede condenar a priori, aquí están unos cheques. ¿Qué significan estos cheques? Bueno, ¿por concepto de qué? Probablemente lo mismo que el senador Tommy Galán señaló ya, o que Temístocles Clemontá señaló, que esta empresa realmente estaba financiando la campaña de muchísima gente. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de obtener después estos favores, obviamente, en el Senado, y eso es soborno. Entonces, claro, el caso de Víctor Díaz es un caso muy particular, porque él parece que decidió no hacer sus operaciones a través de Ángel Rondón. Él era protagonista y no quería tener nadie en el medio. Por eso inclusive Odebrecht le pagó un vuelo privado, en un jet privado, Antigua, para él hacer sus arreglos en ese banco, Mail Bank en Antigua. Ahora, en este caso, Víctor Díaz le ganó, rompió el récord de Félix Bautista. El récord de Félix Bautista era 27.000 millones. Sí. Pues ahora documentado, ¿no? Claro, el Ministerio Público ahora dice que lo de Víctor Díaz son 35.000 millones de pesos. Le ganó a Félix. Entonces, pero lo más escandaloso de todo es que la defensa sea que ese dinero era del Partido de la Liberación Dominicana, pero en una cuenta personal de Víctor Díaz Rúa. Yo creo que la Junta Central Electoral debería en este momento... ¿Ahí hay un delito electoral? Si él está diciendo la verdad. Pero es que la gente dice, no hay delito electoral. El artículo 55 de la ley electoral dice que solamente son lícitos los fondos que vienen del Estado de los partidos y lo que aportan las personas físicas. Eso significa que todos los demás son ilícitos. Sí. Y el artículo 174 de la ley dice que cualquier otra actuación de cualquier persona que viole la ley y no esté sancionada por una pena específica, será sancionada con una pena de 3 meses a 6 años, a 1 año. Y dirán, prisión. Prisión, perdón, de 3 meses a 1 año. Y dirán, 1 año nada más. Comencemos imponiendo las penas más sencillas. Sí. Porque si no somos capaces de imponer las más sencillas, las más graves no las vamos a imponer nunca. Ahora, yo me pregunto de nuevo, ¿y la Junta Central Electoral ante esta noticia no está iniciando una investigación de esas cuentas en un PLD que todavía no ha sometido su rendición de cuentas a la Junta Central Electoral? Del cual el señor Díaz Rúa es... está suspendido. Está suspendido de hace 2 días, pero él es el secretario de Finanzas. Sigue siendo el secretario de Finanzas suspendido. Ahora, precisamente, hablando del expediente, tú has dicho que se anuncian pruebas y todo eso, pero no está el problema del financiamiento de campaña. Ya con lo que dijo también Temístocles Clemontá, no está la sobrevaluación, ¿verdad? Y sobre todo el hecho de que, puesto que se pagó para que se aprobaran proyectos, y los proyectos no se aprueban con 3 manos, entonces ahí falta muchísima gente. Mira, no hay ninguna duda que falta muchísima gente en ese expediente. No hay ninguna duda de que se excluyó, por las razones que sea, el tema de las sobrevaluaciones, que es tal vez el tema más grueso ahí. Claro. El más grueso. Se estimaba que Odebrecht se sobrevaluaba en alrededor de un 22%.
y fueron 6.000 millones de dólares. O sea que ya ustedes saben, eso es como 600 millones de dólares de sobrevaluación. Perdón, son 1.200 millones de sobrevaluación. O sea que el expediente más grueso, que son las sobrevaluaciones, ahora no se ha perdido todavía. Eso no significa que el hecho de haber sometido por soborno no se pueda someter por sobrevaluación. Ya por lo menos este proceso se va sin ese ingrediente. Pero hay que seguir luchando para que el tema de la sobrevaluación no se quede debajo de la mesa. Sí, pero lo que pasa es que quienes tienen que determinarla no han mostrado mucho deseo de averiguar eso. Entonces nosotros, desde la ciudadanía, tenemos que mostrar esa fuerza de voluntad y ese deseo. Claro, y eso no significa que los sometidos ahora no puedan quedar involucrados en el tema de la sobrevaluación. Es que lo que hubo fue un archivo provisional. Pueden ser involucrados inclusive en este mismo tema de los sobornos. Porque el archivo provisional significa que no encontramos pruebas, pero si aparecen, pueden someterte por ese caso. Francisco Álvarez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Seguiremos hablando de este tema porque todos esos papeles no es tan fácil discutirlo en una entrevista breve. No, y las pruebas van a llegar, ¿eh? Estoy seguro que las pruebas van a llegar y van a ser examinadas, van a producir más información. Señores, hasta mañana.